Vamos a otro tema en la mañana informativa. Los retiros de fondos desde los ahorros previsionales voluntarios APB en AFP registraron su mayor nivel en 2022. Además, por primera vez se sacó más dinero del que se depositó. Vamos a conversar al respecto. Para eso estamos junto a Liantur Vergara, presidente de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Cómo está, Nicolás? Muy buenos días. Liantur, ¿cómo se explica esto? Esto, recordemos, son el ahorro previsional voluntario que tiene la modalidad y posibilidad de retiro, distinto a los retiros del 10%, donde son de las cuentas de capitalización individual, pero con el ahorro obligatorio. Pero ¿por qué se da esta situación que se depositó, se retiró más de lo depositado y también hay una cifra histórica dentro del sistema? Bueno, aquí hay situaciones que son muy paradójicas y que según la perspectiva en que podemos verlo, es muy probable que se venga arrastrando una situación de inestabilidad o confianza en el sistema previsional producto de que hay un proyecto de ley de reforma y que la gente todavía no lo conoce a cabalidad. Tuvimos también un año con una alta pérdida en los fondos previsionales, por lo tanto, aquellos que tienen la posibilidad de mover sus platas seguramente lo han estado haciendo pensando en no perder, tal como se perdió el año pasado en los ahorros previsionales. Y también hay una situación que es muy particular de aquellas personas que tienen APB, que en general son personas que tienen ingresos más altos. Ujú. Hay que recordar que en el último tiempo también las inversiones chilenas en el extranjero han aumentado y que de acuerdo a un índice muy particular, no quiere decir que todo vaya por ahí, pero por ejemplo, las inversiones chilenas en propiedades en Miami aumentó en un 6% durante el año, o representan un 6% ya también dentro del año 2022. Entonces eso podría explicar a lo mejor que aquellas personas que han colocado dinero para mejorar su futura pensión, hoy día hayan preferido tomarlo, retirarlo desde las instituciones donde han colocado este APB y lo estén colocando en otro tipo de inversiones que para ellos representan una mayor seguridad. Ahora, hay otros factores que se manejan en el análisis y también en el contexto de lo que se dio en el sistema previsional durante el 2022 y es el número de nuevos pensionados, que de hecho batió récord, se superaron los 200.000 en el periodo de enero-diciembre. ¿Eso también podría influir en este retiro de los ahorros previsionales voluntarios que pasan a las compañías aseguradoras, por ejemplo, para aumentar lo que es la jubilación mensual? O sea, en general, cuando una persona toma la decisión de pensionarse, lo que hace es que traspasa los fondos que están en estas cuentas de ahorro voluntario hacia la cuenta de capitalización individual. Por lo tanto, hay una fuga, una salida para aquellas personas que han tomado la decisión de pensionarse ahora. Ujú. Esto sí, en general también está ese factor, y esto obedece principalmente a que durante la pandemia muchas personas a lo mejor retrasaron el momento para pensionarse, primero porque existían leyes de incentivo de retiro Ujú. y preferían hacer un retiro antes que tomar la decisión de pensionarse en forma inmediata porque era recibir más dinero en efectivo en primer lugar y luego tomar la decisión de pensionarse. Otras personas, también producto de la pandemia, no tuvieron acceso directo a las AFP eh, mm, por temor a una atención presencial que además se vio bastante más reducida durante el periodo de pandemia. Y otros tantos no fueron tan o no son tan amigos de lo tecnológico. Por lo tanto, hay que recordar que en la tercera edad todavía Claro. hay un sector de la población que no se maneja plenamente con la tecnología, por lo tanto no hicieron su trámite de forma remota como pudieron haberlo hecho. Ujú. Ahora, también otra posibilidad que está de este análisis del dato que estamos dando a conocer y que ha sido también ampliamente informado por medios como Pulso de la Tercera, es el hecho de que la cualidad o la característica más bien que tiene el ahorro previsional voluntario de efectuar retiros por la situación económica, por una mayor presión inflacionaria. Uno podría, hay que tener el desagregado de las cifras, por supuesto, para llegar a esas conclusiones, pero también daría la idea de que las personas que con imposibilidad de financiarse a través de otros medios y el
término ya de los retiros de ahorros del 10%, podrían haber hecho mano, los que pueden evidentemente, del ahorro previsional voluntario con la capacidad de tener ese dinero, ¿no? Ante mayores costos, abultamiento de las deudas o entre otros. O sea, tuvimos una inflación también que casi podríamos calificarla de histórica dentro del año 2022. Sí. Y eso obviamente afecta directamente al bolsillo de las familias. Y una persona que puede disponer de un dinero que obviamente va a tener cierta restricción al hacer ese retiro, pero Ujú. es, es plata que puede entrar directamente al bolsillo en el momento. Sí. Entonces, eso también puede explicar los motivos en ese sentido son tan diversos Son como las diversos. personas somos diversas. Claro, Exacto. depende de cada persona finalmente y por eso ahí vamos poniendo las cartas sobre la mesa para ir explicando esto. Déjame quedarme en un punto, Lientur, creo que es bien relevante también para ir informando sobre esta herramienta que está dentro del sistema de ahorro previsional actual, que es el APB. Hay restricciones. ¿Cuáles son las restricciones que existen para el ahorro previsional voluntario? O sea, no son restricciones, sino que cuando tú generas un ahorro adicional al de tu cuenta obligatoria, como es el APB, tienes dos opciones. Ujú. Una donde el Estado te aporta un 15% adicional de lo que tú ahorraste en el año, ¿ya? Y luego eso va ganando rentabilidad en el tiempo, igual que el resto del fondo previsional. Claro. O por otra parte, si tus ingresos son mucho más altos todavía, puedes ocupar ese ahorro voluntario donde el Estado entre comillas, te bonifica para no tener que pagar tanto impuesto a la renta dentro del año. Es una herramienta que se usa en esos dos caminos. Siempre tienes que elegir. Ahora, las restricciones para hacer el retiro, a eso me refería con estas Sí, sí, restricciones para hacer el retiro, es que te tienes que devolverle al Estado lo que te dio, claro. ¿ya? Ya haya sido en impuesto o haya sido en bonificación fiscal, eso no es un regalo, sino que es un complemento para que tú te puedas pensionar en mejores condiciones, ¿ya? Claro, Por lo tanto, si entendiéndolo no vas a ocupar la plata, claro, si no vas Entendiéndolo a que es ocupar la como una plata en especie pensión, de desincentivo para finalmente hacer el retiro de este dinero que está en esa cuenta adicional, entre comillas, a la cuenta de capitalización individual con ahorro obligatorio. o sea, viéndolo desde el otro lado, hay un incentivo al ahorro voluntario para mejorar Ya, la pensión, claro. ¿ya? Si tú quieres retirar esa plata y no ocuparla en pensión, tienes que devolverle al Estado lo que te dio como incentivo. Ujú. Claro. Ese es el mecanismo. Sí, claro, es el mecanismo, esa es la figura. Cuéntanos un poquito, Liantur, en tu experiencia y también desde la asociación gremial, cuál ha sido la trayectoria histórica que ha tenido el ahorro previsional voluntario. Evidentemente partimos de la base de que no todos y una parte baja, digamos, de los cotizantes del sistema AFP tienen APB, hay un aporte adicional al que actualmente se da en aquellos que están empleados, digamos. ¿Cómo ha sido esto? ¿Se ha ido en aumento a través de los años, más bien ha sido estable? ¿Cómo se ha comportado? En general, yo creo que las personas en la medida que más ingresos van teniendo, van abriéndose a ciertas opciones. Pero hemos visto no decirlo como una triste experiencia, pero eh, la gran mayoría de las personas se pensiona solo con su cuenta de capitalización individual. Sí. No han tenido la capacidad de ahorro o en muchos casos tampoco les ha interesado visualizar el tiempo en el que se van a retirar, por lo tanto no hacen un aporte adicional. Hay algunas otras personas que han sido un poco más responsables en ese sentido, han mantenido su cuenta paralela de ahorro voluntario y esto les ha permitido tener también mejores condiciones al momento de tomar la decisión de pensionar. Eh, y yo creo que hay en esto también mucha falta de información o también muy poca asesoría propiamente tal ni en las empresas, en las personas. No tenemos a veces una llegada muy, muy clara o muy abierta para poder informar a algunas personas respecto de estos temas. Ujú. Y hay algunos que se informan por canales adicionales que no siempre son los más adecuados para poder tener una información previsional acabada. Y en eso creo,
que los asesores previsionales tenemos también un rol que es fundamental, tanto para informar individualmente a cada persona y ver cuál es su situación personal, su situación particular e incluso familiar, como para poder determinar qué cosas pueden ir decidiendo para mejor. Ujú. Lentún Vergara, presidente de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales. Nuevamente, muchísimas gracias por estos minutos y acompáñanos aquí en Canal 24 Horas. Que estés muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de la mañana informativa.